estimadas compañeras, compañeros y profesores, buen día. Con respecto a esta primera actividad sobre los derechos humanos escritos con mayúsculas contra los derechos humanos escritos en minúsculas, parecería que estos son lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, aunque se pronuncien exactamente igual, tienen un fondo muy distinto. Aunque no hay un consenso al respecto y hay muy poca información sobre la materia, después de haber revisado ciertas fuentes, concluí, al menos para mi persona, que si hablamos de los derechos humanos con mayúsculas, nos referimos a aquellos que están descritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgada por las Naciones Unidas en diciembre de 1948 y que fue elaborada por diferentes representantes de distintas partes del mundo. Esta declaración marcó un parteaguas en la historia de nuestra sociedad, pues sus 30 artículos establecen un ideal común sobre aquellas libertades y derechos que cualquier persona alrededor del mundo debería tener, independientemente de su nacionalidad, sexo, religión, cultura, preferencia sexual, etc. Dentro de estos se mencionan la igualdad, la libertad, la seguridad, el libre tránsito, el derecho a una nacionalidad, libertad de pensamiento, opinión y expresión, el derecho al trabajo, a la educación y a la salud, etc. Por el contrario, para mí, los derechos humanos con minúsculas son aquellos que, como individuos o peor aún, como países, queremos interpretar de acuerdo con nuestros propios intereses. Esto nos lleva a dos extremos que son igual de peligrosos. Por un lado, tal como lo mencionan Rodríguez y El Deber, se corre el riesgo de que los derechos humanos se conviertan en una panacea, cuando los gobiernos deciden promulgar que cualquier necesidad de su ciudadanía se convierta en un derecho, con lo cual estos derechos se multiplican y además dando a los gobernantes el poder de decidir sobre sus gobernados, como por ejemplo, si se establece el derecho a una salud sana, el Estado será quien pueda adjudicarse el derecho para decidir sobre la ciudadanía cuáles alimentos son sanos y cuáles no, definiendo, por ejemplo, mayores impuestos para aquellos alimentos que contienen altos índices de azúcar o de grasas, decidiendo qué alimentos se retiran de los anaqueles, etc. Con ello, el gobierno ha quitado a sus ciudadanos el derecho a decidir por sí mismos. Siguiendo la misma idea, pero en el otro extremo, Rodríguez establece que, de nuevo, si hablamos de derechos humanos en minúsculas, entonces el Estado decide cuáles son estos derechos y cuáles no. Con esto, termino con definir que los derechos humanos en minúsculas se vuelven subjetivos, con lo que los gobiernos pueden decidir en cualquier momento cuáles son derechos y libertades y cuáles no, dependiendo de sus conveniencias. Si revisamos a conciencia los derechos humanos de la Declaración de las Naciones Unidas, nos daremos cuenta de que a la fecha es difícil que estos se respeten al 100% en países desarrollados y democráticos, por lo que aquellas naciones con economías y o democracias menos desarrolladas, esto es aún un problema más grave. Si a esto le sumamos que los estados se atribuyan el derecho de decidir sobre los derechos de su ciudadanía, como es más evidente en una dictadura, esto todavía se torna peor. Este curso y esta primera semana me han servido para generar conciencia sobre todos los siglos que han tenido que transcurrir y todas las luchas que se han tenido que librar para contar con una proclamación universal de derechos humanos. Y, sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer para lograr que ésta se cumpla en la medida de lo posible en cualquier parte del planeta. Un saludo afectuoso desde México, Ángel Aguilar. Hasta luego.